Cuando estemos ya a punto de rendirle cuentas al Señor o estemos rindiéndole cuentas al Señor, Él nos dirá a cada uno de nosotros: muéstrame tus manos y tus pies. ¿Dónde están tus cicatrices de victoria? Muy bien, hermanos, damos ya inicio. En ese día, el pecado de la pereza es el que vamos a reflexionar. Vamos a iniciar siempre poniéndonos en las manos de nuestro Padre Celestial, diciendo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre amadísimo, tú mereces el honor y la gloria, tú mereces la alabanza, la adoración es tuya. En el nombre de tu Hijo Jesús queremos exaltar tu nombre, queremos bendecir tu grandeza, tu poder y tu majestad, Señor. Queremos hoy exaltarla y ensalzarla. En el nombre de tu Hijo Jesús también queremos pedirte la unción poderosa de tu Espíritu Santo, que venga sobre cada uno de nosotros y que a través de esa unción nos permitas, Padre amadísimo, poder atesorar en nuestro corazón lo que vamos a escuchar. Ponga en nosotros oídos de discípulos para que podamos atender a tu llamado, y también en mí, Padre amadísimo, pon en mis labios la gracia de tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pido y te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con la reflexión de los 7 pecados capitales. El que nos corresponde este día, pues, es el pecado de la pereza. A través de las 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz, ofreció cada una de ellas en reparación por los pecados capitales. Y por el pecado de la pereza, las palabras de Jesús fueron: todo se ha cumplido. Pero, ¿qué es la pereza? Un vicio que también se considera así, como la madre engendradora y soporte de todos los vicios. Y aparte de eso, nos impide realizar las virtudes y valores, tanto morales humanos como morales cristianos. Por eso este pecado es tremendísimo, es muy peligroso para nuestra vida espiritual, porque es prácticamente una enfermedad de la voluntad que nos hace descuidar nuestros deberes. La pereza puede ser física o puede ser también espiritual. En los dos planos se puede dar. Es física cuando se manifiesta en holgazanería. También cuando nosotros aplazamos labores, por ejemplo, no tengo ganas, lo voy a hacer después. También se manifiesta en inactividad, o sea, no hacer nada. En ser indiferentes también, en el quehacer hacia los demás o hacia nuestros deberes. Y también en la despreocupación. Aquellos que dicen: ¿para qué? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a limpiar si de todas maneras se va a ensuciar de nuevo?, dicen algunos. Esto, hermanos, nos lleva a ser negligentes con todas aquellas cosas que se deben hacer. O sea, es una flojedad, ¿verdad? Ser descuidado por completo, o también llamado ociosidad, así se le llama también a esto, o sea, mantenerse en el ocio sin hacer nada, o en la tardanza de realizar acciones que a veces son necesarias realizar. Está encaminada en ese sentido, en la parte, pues, física. Pero también en el plano espiritual, la pereza tiene ahí como su forma de afectarnos en nuestra espiritualidad. Cuando, por ejemplo, nosotros somos indiferentes para mejorar en nuestro carácter, en aquellas cuestiones que podemos todavía cambiar en nuestra vida, cuando nosotros somos indiferentes en mejorar algunas áreas de nuestra vida, cuando somos indiferentes en ir quitando ciertos defectos que todavía nos afectan en nuestra vida personal y espiritual. También se manifiesta espiritualmente cuando sentimos cierta repugnancia hacia la parte mística. ¿Qué es lo místico? Es aquello que nos lleva a profundizar en Dios, por ejemplo, en la oración, en aquella entrega a Dios a través
de la oración, en instruirnos también en esta parte de lo espiritual, ¿no? Todo eso es parte de lo que hace la pereza en nuestra vida espiritual. También se manifiesta en cierta tibieza en nuestra vida espiritual. También puede manifestarse cuando nosotros nos convertimos en acumuladores de devociones, de esas devociones apresuradas, por ejemplo, de esas que hoy en las redes sociales se ponen a la orden del día, ¿no? Y le dicen a usted: rece esta oración por 7 días y usted va a obtener el milagro que necesita. Y no basta más que eso, solo rece por 7 días esta oración y ya la hizo. Esa es parte de la pereza también que nos está ganando en el ámbito espiritual, porque nos está llevando a buscar atajos en nuestra vida espiritual que muchas veces son mentiras, ¿no? A veces ese tipo de devociones son inventadas por personas que no tienen nada que hacer y pasan queriendo afectar a otros, o aquellas personas que buscan nada más el bien material solamente, porque la mayoría van enfocadas a eso. Haz esta oración por 7 días y vas a obtener dinero. Haz esta oración por 7 días y vas a ser próspero económicamente. Haz esta oración 7 días y vas a obtener aquello que estás pidiendo. Entonces va enfocada a esa área y se convierte en una pereza espiritual porque nos lleva solamente a eso, ¿no? 7 días rezo y se acabó. Ahí obtengo lo que quiero. También se puede manifestar cuando no logramos cultivar nuevas virtudes en nuestra vida. Porque siempre debemos estar buscando eso, ¿no? Estar floreciendo en las virtudes. San Pablo, cuando escribe a los Gálatas, les hace referencia a esto, ¿no? Hay que buscar siempre esas virtudes nuevas, siempre dar frutos espiritualmente hablando. En algunas ocasiones hemos hablado de este tema de las virtudes y cómo nuestra Madre Santísima es ejemplo de ellas. La descripción clásica así de los efectos de la pereza se encuentran en el libro de los Proverbios. Nos dice el autor: he pasado junto al campo de un perezoso y junto a la viña de un hombre insensato, y estaba todo invadido de ortigas, los cardos cubrían el suelo, la cerca de piedras estaba derruida. Al verlo, medité en mi corazón. Al contemplarlo aprendí la lección. Un poco dormir, otro poco dormitar, otro poco tumbarse con los brazos cruzados, y llegará, como un vagabundo, tu miseria y como un mendigo tu pobreza. Cuando nosotros pues nos quedamos de brazos cruzados, llegará, hermanos, llegará la ruina a nuestras vidas. Y lo dice precisamente así, ¿no? La miseria y la pobreza son las que van a llegar. De tal indiferencia hacia el deber también habló nuestro Señor a través del libro del Apocalipsis, cuando nos reprende de cierto modo y nos dice: ahora bien, pues tú que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. El Señor nos pide una postura, ¿no? O somos fríos o somos calientes, pero no podemos estar tibios, no podemos estar así de más o menos, ¿verdad? O como dicen en inglés, so. No se vale eso. Tiene que ser, hermanos, una postura, o frío o caliente. La vida y enseñanza de nuestro Señor no ofrece ningún respaldo para aquella persona que es holgazana. Cuando ya a tan solo 12 años de edad, así nos dicen las Escrituras, nuestro Señor Jesús habla de estar ya ocupado en los asuntos de su Padre. Cuando fue encontrado en el templo, recuerdan ustedes que se había perdido y nuestra Madre Santísima y San José lo encuentran y Él les dice: estoy ocupado en los asuntos de mi Padre. Nos está mostrando Jesús que hay que trabajar, que hay que estar no holgazaneando, sino trabajando por el reino también. Qué interesante, porque ya desde entonces está Jesús trabajando, ¿no?, por la redención del mundo. Luego, durante 18 años se dedicó al trabajo también en el oficio que le enseñó su papá, la carpintería. Y sabemos que un carpintero pues se dedica precisamente a trabajar, ¿no?, a hacer esos oficios manuales, a hacer mesas, sillas, puertas, ventanas,
qué sé yo, cuna para un bebé también podría ser, una cama. Tantas cosas que en manos de un carpintero toman vida, ¿no? A través de su trabajo. Y así Jesús nos enseña que el holgazanear no es de un cristiano. El cristiano tiene que estar siempre trabajando, tanto en el ámbito físico como en el ámbito espiritual. Por eso hemos dicho que este pecado se manifiesta en las dos formas, ¿no? En la parte física y también en la parte espiritual. También vemos cómo, comenzando su vida pública con las manos ya endurecidas, predicó el evangelio del trabajo. Y decía Jesús: tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Y según sus propias palabras, su vida entera fue dedicada no a recibir, sino a dar. Y así lo dijo: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Se ganó el derecho a enseñar sobre la necesidad del trabajo, y para que no viviéramos bajo la ilusión de que cualquier otro trabajo es más importante que la salvación de las almas, ni siquiera el entierro de nuestros padres. Así se lo dijo a un discípulo que le pidió permiso. Le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Hasta eso podemos aplazarlo en algún momento, porque apremia más trabajar por el reino de los cielos. Al hombre joven que deseaba ser su discípulo, pero quería primero despedirse de sus amigos que estaban en la casa, nuestro Señor le dijo: nadie pone la mano en el arado y mira hacia atrás. Nadie, porque si no, no es apto para el reino de Dios. Con esto nos enseña el Señor a que debemos ser diligentes en el trabajo espiritual. Si se trabaja solo por el pan, no se da cumplimiento a su mandamiento, porque así lo dijo él mismo: obren no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. La empresa de la salvación no es una tarea fácil, hermanos. No es nada fácil. Los que perseveramos en el camino del Señor lo sabemos. El caminar en el Señor no es fácil. Es muy difícil, muy complicado en muchas ocasiones. Nos exige, en cierto modo, estar siempre activos, siempre con esa disposición, ¿no?, de ser diligentes en ir avanzando en ese camino hacia el Señor. Hay dos caminos que atraviesan este mundo y dos puertas hacia la vida futura. Así lo dijo el Señor: dijo: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ese pues es muy fácil, ¿no?, ese camino. Y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la encuentran, dijo Jesús. Curiosamente, su invitación solo se extiende a aquellos que laboran por el premio eterno. Y dice: vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo les daré descanso. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Son las palabras de Jesús. La única manera de fatigarse y cansarse es trabajando. Hay un dicho que dice que quien huye del trabajo, huye del descanso. Porque ¿cómo te vas a cansar si no trabajas? Hay que hacer algo para cansarse. No se puede, bueno, aunque quizás se puede cansar de estar cansado, ¿verdad? Pero no sé, como dice Garfield en la serie, ese gato que es perezoso, que está aburrido de estar aburrido siempre. Nosotros no debemos ser así, no debemos serlo. Debemos trabajar por ese alimento que no perece, por la vida eterna. Tan perfectamente había llevado a cabo hasta el más mínimo detalle de la empresa de su padre, que la misma noche de su agonía en el huerto, estando en presencia de sus apóstoles, pudo levantar sus ojos al cielo y todavía dirigirse al Padre, y le dice: Padre, yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar.
Así oraba Jesús, sabiendo que él se había esforzado, había trabajado por llevar a cabo esa obra que se le había encomendado. Y aún en la siguiente tarde, cuando nuestro Señor Jesús es entregado a la muerte por los de su misma profesión, grita desde la cruz con gran voz la reparación final por el pecado de la pereza. Así, triunfantemente, porque este es un triunfo, todo está cumplido. Es decir, ya lo he realizado, ya he hecho el trabajo que se me ha encomendado. No dijo, ¡ay, me muero! No, dijo, todo está cumplido, porque a través de la muerte sabemos que nos dio a nosotros la vida. El camino hacia ella, hacia la muerte, para conquistarla fue, sabemos nosotros, difícil, arduo. Fue vertida la última gota en el cáliz de la redención. Ahí fue incrustado el último clavo en la mansión de la casa del Padre. Se dio el último pincelazo en el lienzo de la salvación. Su trabajo estaba cumplido. Todo estaba cumplido hasta ese momento. Ya su labor estaba hecha. Ya había hecho lo que se le había encomendado. Pero el nuestro, ¿qué pasa con nuestro trabajo? Lo que se nos ha encomendado también a nosotros. Por eso es importante que nos demos cuenta, hermanos, de esto, porque son los perezosos quienes se justifican siempre diciendo que solo necesitan la fe en Cristo para poder salvarse. Como ya decíamos, prefieren acudir a esas devociones así, ¿verdad? 7 días rezo esto y ya me salvé, ya conseguí lo que quería. Son los perezosos quienes siempre se están justificando. No, solamente necesito la fe, ¿verdad? No necesito ir a reunirme con esta gente que va a perder el tiempo. Esa es la actitud del perezoso. Aquel que padece de la asidia espiritual, así se llama la pereza espiritual. Dicen que solamente necesitan eso, solo la fe, y ahí es suficiente. Con seguridad, Jesús, que trabajó tan fuertemente por la redención del mundo, no vino para dispensarnos del trabajo a todos los que le seguimos. Así lo dijo él. El siervo no es mayor que el Señor. El siervo no es mayor que su amo. La fe en él, por sí sola, no nos puede salvar, porque la fe, si no va acompañada de obras, está completamente muerta. Así lo dice el apóstol Santiago en su carta. Si no la acompañamos de obras, está muerta. Y hasta lo ilustra así el apóstol y dice, si uno ve a un mendigo en la calle tirado en un día de frío y le dice, hermano, pobrecito, tienes frío, pero no le damos nada para que se cobije, entonces no nos sirve de nada de haberle tenido lástima, porque debemos llegar hasta el punto de la compasión con él, que es el actuar de la fe. Si lo vemos con frío, pues darle algo con que se cubra, porque nuestra lástima por sí misma no va a hacer nada. Tiene que llegar a la compasión. La compasión es ponernos ahí, como lo decimos nosotros vulgarmente, en el pellejo del otro, ponernos en sus zapatos. En la psicología le llaman ser empáticos con los demás, es decir, sentir pues con aquellos también de alguna forma lo que están experimentando y hacer algo por ellos es la compasión. Podemos también ilustrarlo de otra forma o ejemplificarlo de otra forma. No es suficiente que el estudiante tenga fe en el conocimiento de su maestro cuando recibe las clases. También tiene que estudiar, debe hacerlo, porque de lo contrario, pues no va a aprender ni va a pasar la materia. No podemos quedarnos solamente teniendo fe en el que enseña, sino que nosotros debemos poner de nuestra parte igualmente. No es bastante con que el enfermo tenga fe en su médico. De alguna forma, tenemos que colaborar, tenemos que cooperar con él y también seguir las indicaciones que el médico nos da. De lo contrario, no vamos a conseguir una mejoría en el tratamiento que él nos esté dando, diciendo solo, sí, yo le tengo fe a mi doctor, pero no voy a seguir las indicaciones. Entonces, no tendría ningún éxito en cuanto al tratamiento que nos esté ofreciendo para combatir nuestra enfermedad. Y así podemos poner otros ejemplos que nos llevan a vislumbrar, hermanos, que no es suficiente pues nada más la fe, sino que debe trabajarse para que se vea reflejada en lo que hacemos.
Y el trabajo aquí es esencial, ¿no? Por eso la pereza es un pecado muy, muy malo, muy dañino para nuestra vida espiritual, porque nos debe llevar nuestra entrega a Dios también a asumir nuestros deberes, también como ciudadanos de nuestro país, también como cristianos dentro de la iglesia. Van las dos partes juntas, se deben ir compaginando, ¿no? Llevar a la par. Digo, hace tiempo había un rótulo bastante grande sobre la carretera, yo creo que hoy ya no está, pero sí antes estaba un rótulo bastante grande, decía que si queremos exigir nuestros derechos, debemos primero cumplir con nuestros deberes. Cuando nosotros queremos exigir aquellas cosas a las que tenemos derechos, pues debemos cumplir también con nuestros deberes hacia los demás, hacia nuestra patria, hacia nuestra iglesia. No basta con que creamos en Cristo Jesús nada más. Debemos vivir como Cristo. Debemos vivir al mismo Cristo y hasta cierto punto también morir como murió Cristo, en el sentido de entregarnos para poder salvar las almas de aquellos que nos han sido encomendados a nosotros en la misión que adquirimos al momento de formar parte del pueblo de Dios. Las palabras de Jesús no dan espacio a las equivocaciones. Él no pudo equivocarse cuando habló. Y lo dijo claramente: el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. San Pablo comprendió la tarea que involucraba ser cristiano. Por eso luego escribió él mismo a los romanos un mensaje en el que interpretaba esto y les decía: porque si por el bautismo nos hemos identificado con Cristo por una muerte semejante a la suya, también nos identificaremos con Él en la resurrección. Lo que Jesús ha hecho con su naturaleza humana, nosotros debemos hacerlo con la nuestra. Y hay que plantarla también en el campo de la cruz y esperar ahí la resurrección de la Pascua eterna, porque el mismo destino del Maestro es el también esperado para los discípulos. Así lo dijo Jesús. E incluso dijo: si esto hacen con el leño verde, ¿qué no van a hacer con el seco? O sea que todavía peor nos podría ir a nosotros que a Jesús trabajando por el reino de los cielos. Y de hecho así está pasando alrededor del mundo. Mucha gente está siendo perseguida por predicar la fe. Mucha gente está siendo marginada, está siendo insultada, pasando tantas tribulaciones a raíz de predicar el evangelio de Cristo. Qué importante es que nosotros comprendamos este mensaje de Jesús, que nos invita a vencer la pereza en los dos campos, como ya dijimos, físico y espiritual. Más tarde, San Pablo le repite a los corintios: como son solidarios con nosotros en los sufrimientos, así lo serán también en la consolación. Y San Pedro pues no se queda atrás. Él conocía a la perfección el escándalo que causaba la cruz y pidió alegría al revivirla. Y dice el apóstol San Pedro: alégrense en la medida en que puedan compartir los sufrimientos de Cristo. Así, cuando se manifieste su gloria, ustedes también desbordarán de gozo y de alegría. Eso es llevar la cruz, ¿no? Sufrir por vivir como Cristo nos ha pedido. Sufrir por evangelizar, por llevar la palabra. Cuando somos marginados, cuando somos rechazados, cuando somos hechos a un lado, cuando se nos insulta, se nos critica, se nos hace de tanto porque queremos, pues, implantar aquí el reino de Dios. Y qué bueno es eso, que nosotros suframos por Cristo, porque nos estamos uniendo al sufrimiento de Él, compartiendo los mismos sufrimientos de Cristo. Y como lo dice San Pablo en una de sus cartas, ahí nosotros podemos ofrecernos esos sufrimientos nuestros a lo que faltó a los sufrimientos de Cristo. Para los que son perezosos, como que no hay mucha esperanza, ¿no? Porque en estos mandatos de Jesús, espiritualmente hablando,
Como que quedamos a veces un poquito ahí debiéndole quizás al Señor en ese sentido. Si nuestro Señor Jesús es el sello con el que somos estampados así, sellados por Él, Él es el diseño y nosotros debemos ser modelados de acuerdo con Él. La cruz es la condición, hermanos. Debemos estar clavados a esa cruz nosotros. Nuestro Señor amó tanto su cruz que mantiene sus cicatrices aún en su gloria. Él, que había obtenido la victoria sobre la muerte, mantuvo el registro de sus heridas. Si son tan preciosas para Él, esas llagas, esas heridas, no pueden ser insignificantes para nosotros. En su presencia tenemos el recuerdo de que también debemos ser firmados y sellados con esos mismos sellos. En el día del juicio, cuando estemos ya a punto de rendirle cuentas al Señor o estemos rindiéndole cuentas al Señor, Él nos dirá a cada uno de nosotros: muéstrame tus manos y tus pies. ¿Dónde están tus cicatrices de victoria? ¿No has luchado ninguna batalla por la verdad? ¿No has ganado ninguna pelea por la bondad? ¿No te has hecho enemigo de la maldad? Nos va a cuestionar el Señor. Si podemos probar que hemos sido sus guerreros y mostrar las cicatrices en nuestras manos, apostólicamente hablando y espiritualmente hablando, entonces vamos a disfrutar la paz de la victoria. Pero hay de nosotros, hermanos, hay de nosotros los que descendemos del Calvario, de este peregrinaje terrenal, con las manos blancas y sin cicatrices. Es decir, aquellos que no hayamos luchado por alcanzar. De aquí desprendemos, hermano, algunas lecciones como testimonio del trabajo que Él cumplió, de su trabajo que ya está cumplido y de nuestras propias tareas sin terminar, de aquello que aplazamos siempre, que dejamos siempre para después. Y la primera lección es que debemos tener cuidado de la pereza espiritual, porque los castigos que podemos sufrir por ella son espantosos. Y la otra lección es que debemos trabajar por una vida completa. El Evangelio registra 3 casos de pereza. El primero es el de las vírgenes necias. ¿Se acuerdan ustedes? Habían 5 prudentes y 5 necias. Eran castas, vivían la castidad, pero eran perezosas. Mientras que las vírgenes prudentes llenan sus lámparas con aceite y esperan para escuchar el paso del novio que se acerca. Las vírgenes necias no piensan en el aceite y, cansadas de esperar, se quedan dormidas. Cuando llega el novio, las vírgenes prudentes encienden sus lámparas y dan la bienvenida al novio. Las vírgenes insensatas, en cambio, salen a comprar aceite, pero todos están ya durmiendo. Las tiendas están cerradas y no encuentran aceite. Así que regresan al banquete nupcial, pero ya la puerta se ha cerrado. Y entonces gritan, dicen: Señor, Señor, ábrenos. Pero su respuesta es: en verdad les digo que no las conozco. Y nuestro Señor Jesucristo concluye la parábola con estas palabras: velen pues, porque no saben ni el día ni la hora. Hoy nos puede tocar, hermano. En cualquier momento nos puede tocar. Debemos estar preparados. Hay que estar velando siempre. Velar siempre significa estar trabajando para el Señor, trabajando por lo espiritual, trabajando por salvar nuestra alma. No significa estar en vigilia todo el tiempo y así nomás, no. Significa estar siempre preparados espiritualmente para ese encuentro con el Señor. Hay otro ejemplo también que pone Jesús sobre la pereza, y es aquella parábola de la higuera estéril, si ustedes recuerdan. Dice que al día siguiente, saliendo ellos de Betania, entonces Jesús sintió hambre, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Acercándose a ella, no encontró más que hojas, y es que no era tiempo de higos, nos dice todavía el Evangelio, nos aclara ahí. Y entonces le dijo Jesús: que nunca jamás coma nadie fruto de ti.
Qué duro, hermanos, qué duras son estas palabras si las aplicamos a nosotros mismos en este instante. Si nosotros tomamos el lugar de la higuera, dice que de lejos parecía, ¿no?, como que pues la higuera estaba dando frutos, pero al acercarse solamente tenía hojas. Y no era tiempo de higos, aclara que no era tiempo todavía. Pero Jesús maldice esa higuera y le dice que nunca jamás coma nadie fruto de ti. No sabemos en qué momento nos va a tocar. Y muchos decimos, no, todavía me queda mucho por vivir. Voy a vivir bastante. Ya después. Pero mejor ahora, hermano. Mejor ahora. No vaya a ser que Jesús venga hoy mismo y nos pida frutos y quiera comer de esos higos, de esos frutos que nosotros se supone estamos dando, y no los encuentre y vea que solamente somos apariencia, que parecemos nada más así verdes y llenos de hojas, pero cuando busque frutos no los encuentre. Y tenga que decir Jesús, no, que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Es decir, pues lo siento mucho, pero no puedes formar parte de mi pueblo redimido. Hay otra parábola más, la del talento enterrado, muy famosa, muy común, casi que la mayoría lo conocemos. Por eso no me estoy deteniendo mucho aquí en ellas, porque yo sé que muchos las conocemos. Y dice que aquel que recibió 5 talentos ganó otros 5, porque el jefe les había dado a cada uno cierta cantidad de talentos. El que había recibido 2 ganó otros 2. Pero aquel que recibió 1, nos dicen las escrituras que lo enterró en el suelo. Como tenía miedo, pues, ¿verdad?, de arriesgarse a ponerlo a trabajar, hizo eso, lo enterró. Y de él dijo el Señor de los sirvientes, siervo malo y perezoso, quítenle por tanto su talento y dénselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil, échenle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Qué terrible, hasta parece injusto, ¿verdad? Decir, pero si solo tenía 1, ¿y por qué se lo iban a quitar y le iban a dar a los otros que tenía más? Pero es que en el ámbito espiritual, hermano, debemos nosotros interpretarlo para lo que acabamos de decir. ¿Cuántas veces por pereza dejamos nosotros de cultivar virtudes en nuestra vida? ¿Cuántas veces por pereza dejamos de corregir todavía defectos que tenemos en nuestra vida? ¿Cuántas veces por pereza dejamos de orar, dejamos de tener esa intimidad con Dios? ¿Cuántas veces por pereza dejamos de ir a misa? ¿Cuántas veces por pereza pues no rezamos? ¿Cuántas veces por pereza descuidamos nuestra vida espiritual? Entonces, debemos nosotros, hermanos, estar pues atentos también a ese trabajo espiritual, ¿no? ¿Cómo debemos tomar en cuenta estas palabras de Jesús, estas parábolas que hemos mencionado en las que nos habla de trabajar por nuestra salvación? Lo que vemos en común en estas 3 parábolas es el peligro de la pereza y la necesidad de trabajar. La pureza sin buenas obras no nos va a salvar. Así lo vimos con las vírgenes necias. Ellas eran puras, eran castas, pero fueron negligentes, fueron perezosas. Aquellos que no hacen nada corren el riesgo de perder lo poco que tienen. En otras palabras, hermanos, es posible perder nuestras almas si no hacemos nada. ¿Cómo, hermanos, vamos a salir absueltos de nuestros pecados si descuidamos, pues, a nuestra alma? Perdemos nuestras almas no solo por el mal que hacemos, sino también por el bien que dejamos de hacer. Y lo vamos a poner con un ejemplo así, físicamente hablando. Si descuidamos el cuerpo y los músculos, por ejemplo, se van a ir atrofiando, ¿no? Van a ir perdiendo su fuerza. Estábamos platicando con unas personas que están de vacaciones por aquí
y me dice, ya tienen creo que 3 meses de estar aquí y han venido a relajarse, ¿no? Así tranquilos y dice, porque ya se acerca el día en que se van de regreso para Estados Unidos y van a empezar a trabajar y me dice, ya mi cuerpo se acomodó, ¿verdad? 3 meses sin hacer nada de trabajo, pues así, ¿verdad? Ya se acomodó y a ver cómo me va, fue la expresión que usó esta persona. Y es cierto, si nosotros descuidamos nuestro cuerpo, entonces los músculos se empiezan a atrofiar, perdemos fuerza, agilidad y todo. Igual pasa con nuestra mente. Si nosotros la descuidamos, entonces empieza a perder esa capacidad de reaccionar, de razonar y todo lo demás. Nos pasa con la matemática, ¿no? A veces nos acostumbramos tanto a las calculadoras que luego ya nuestra mente pierde la capacidad de hacer cuentas a veces sencillas, así mentalmente no las podemos hacer a veces. Y de la misma forma, como la vida es suma de estas fuerzas que se resisten a la muerte, así también la vida espiritual es hasta cierto punto la suma de esas fuerzas que se resisten al mal. Si descuidamos nuestra vida espiritual, pues el pecado nos va a ganar, porque estamos dejándole puertas abiertas. Porque si descuidamos el tomar precauciones contra el pecado, pues obviamente va a llegar el pecado y nos va a encontrar descuidados y va a entrar fácilmente porque no hemos estado nosotros preparándonos para ello. La muerte de nuestra alma será culpa de nuestra pereza. La muerte de nuestra alma será culpa de eso, de haber dejado que la pereza hiciera su nido en nuestras vidas. Continuamos luego, hermanos, hablando de este tema. Vamos a llegar hasta acá. En la próxima ocasión lo vamos a concluir. Sin antes, pues, hacer la invitación. Es lo que el Señor nos quiere pedir, que trabajemos por lo espiritual. Vayamos despertando ya de ese acomodamiento, ¿no?, que quizá hemos traído en nuestra vida espiritual. Y que empecemos a trabajar por alcanzar el reino de los cielos. Que seamos siervos que se esfuerzan por ir alcanzando cada día más frutos en su vida espiritual. Que cultivemos las virtudes, que nos instruyamos a través de la palabra, que trabajemos por alcanzar la salvación. Pidámosle al Señor que nos ayude y también a nuestra Madre Santísima que interceda por nosotros para que con sus ruegos nos consiga de nuestro Señor esas gracias que necesitamos para avanzar en nuestra vida espiritual. A ella la vamos a saludar diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.